inicia la sesión o en el secretario. Buenos días. Buenos días. No hay asuntos para la cuenta, presidente. Y que conversamos por WhatsApp. ¿Qué pasa entonces? No sé si la senadora hay que vender el computador. Sí. Antes de que pase. Antes que pasen, sí. Antes que pasen. Ahí está. No sé si van a firmar. Antes que pasen y después, sí. ¿Qué hacemos? Yo tenía mi... Felipe. A ver, estuvimos conversando con el secretario el fin de semana, ya no sé si fin de semana, el fin de semana, a raíz el viernes, a raíz de el problema que se suscitó con el proyecto de ley de pago a 30 días y la publicación que se hizo de esta ley. ¿Ya? Entre dimes y diretes, más allá de todo el tema, y lo revisamos con el secretario, se eliminó un inciso de un artículo que nunca estuvo, presidente, en la discusión de la tramitación de esa ley. Más allá de quién sea responsable, porque podemos ponernos a buscar responsables y no vamos a hacernos cargo del problema, trabajamos con el secretario una moción que se las compartía a todos ustedes, me parecía que era la comisión la que tenía que asumir el tema, y vamos a presentarla, ya tiene la firma del senador Arbó, el senador Elizalde, de quien habla, por las razones que he expresado. Yo conversé con el gobierno también, hablé con Michelle Lavé. Ellos me dijeron que la solución que se les había ocurrido era meterlo como una indicación al proyecto que estamos tramitando, pero eso tiene una larga tramitación y no nos vamos a hacer cargo del problema de fondo y el problema urgente. Y por eso me pareció que una moción de la comisión era la que podía salvar el tema, porque es algo súper preciso, conciso, que no va a tener mayor discusión y resuelve un tema urgente. ¿Entonces cayó en la mixta? Nunca fue tema, nunca se abordó ni se discutió en la comisión ni en la tramitación de la ley. Y producto de una interpretación que se hace, se llega a la conclusión, que es lo que además chequeó Pedro en la investigación que hicimos, de parte de la biblioteca, que lo saca, y el Ejecutivo cuando promulga tampoco repara en ese hecho, y se promulga la ley sin el inciso. Pedro, para que dé la explicación Pedro más que la ley original sobre competencia desleal no contenía las dos últimas letras de este artículo cuarto que contiene una nómina de conductas que serán consideradas desleal, aunque esa nómina no es taxativa. Pueden existir otras conductas que el tribunal en su momento también considere que es competencia desleal. En una modificación posterior, en el año 2009, se introdujo las letras H e I con nuevas conductas. Y la letra I, que es la que ahora suscita problemas, tenía una particularidad, que no venía solo la conducta, sino que también venía una acción relacionada con la conducta. Y esa es la que se elimina. Claro. Se saca la letra y se saca esa segunda. Sí. Entonces, el año 2009 se introdujo la letra H e I, y la letra I tenía este inciso segundo. Y, claro, se eliminó todo. Eso fue ahora, porque en la modificación actual... Es la que se elimina. La biblioteca colige que también se elimina la acción. Esto se eliminó en la mixta. No, es en pronto pago. ¿Pero se elimina o se omite? No, se elimina la conducta. Claro, ocurre que así en técnica legislativa pura, en la moción original no hacía alusión a este tema. Pero después, cuando en la discusión general, en el primer informe, cuando la comisión optó porque esto no fuera únicamente para pequeñas y medianas empresas, porque en definitiva de terminar perjudicándolas e incluyó a todos, se abordaron otros cuerpos legales, entre ellos competencia desleal. Y una indicación en la discusión general y particular en el primer informe introdujo en el inciso primero de la letra I esta modificación. Al principio, al inicio, claro. Pero exacto. No, porque nadie se metió en el tema, porque además tampoco nunca se hizo mención a la acción, nunca se dijo Nunca en toda se- la discusión claro. que se eliminaba la acción. Gracias, presidente.
¿Ah? Y pelado. No, yo no dije eso, ¿eh? Oye, fuera de micrófono. Igual no voy. Ahí pasé por lo mismo, pero en una radio, en Curicó, y me hicieron una larga entrevista. Y cerrando la entrevista dice, bueno, le agradecemos, senador Galilea, por esta entrevista. Digo, soy Lizardo. Oye, yo no soy el único. Ya, muy bien. Oye, no, pero volviendo. Señor. Vamos a la votación real. Yo voto por usted, en Biobío, Concepción, nadie votó por mí, pues yo no soy de allá. No, los que votaron por uno, Estupendo. al día siguiente les votaron por uno, votaron por uno, Sí, le sacan el triple de votación. sí. Oye, más allá del mi tema, que no sé si lo escribí bien o mal en el WhatsApp, pero mi tema con esta norma es solo con, a ver, los derechos a demandar o no demandar me parece que siempre existen, independiente que se digan o no se digan. Pero por último, lo que abunda no daña. Mi único tema más de fondo es que se refiere solo a las empresas de menor tamaño afectadas. Y eso es lo que yo creo que se podría malinterpretar. ¿Por qué? Porque en el fondo cualquiera puede demandar. Y si uno pone la empresa de menor tamaño, se podría colegir, a contrario sensu, de que las grandes no pueden demandar por lo mismo y la verdad es que sí pueden. Entonces, yo suscribiría encantado esto si es que lo pusiéramos. Sin perjuicio del tercero y cualquiera sea una empresa jurídica del autor, la empresa afectada podrá demandar el monto de los perjuicios, qué sé yo, y sacar la expresión de menor tamaño para que no se vaya a entender que alguien que no es pequeña empresa no podría demandar. Ese es todo mi punto, presidente. Tengo una sola reflexión y me gustaría que la pudiéramos dilucidar entre todos. Como lo que estamos haciendo acá es reponer lo que se eliminó y no queremos abrir más discusión del tema para que se apruebe rápido, mi única aprensión, Felipe, Rodrigo, Álvaro y senador querido presidente Durana, es que si ponemos una redacción distinta, nos arriesgamos a que esto se dilate en su discusión. Esa es mi única, por eso repetimos solo la norma, no nos metimos a hacer más precisiones y yo entendí lo que tú señalabas el otro día. Felipe, no sé, ¿qué opinas tú de tu experiencia? Porque ese es mi temor, que si la abrimos a una redacción distinta, nos demoremos, mientras que esto es solo reponer algo que eliminaron. Pero el Senado lo podemos aprobar cualquier senador relativamente rápido, creo yo. No, y si hablamos con los diputados, yo creo que debiera Esto lo también. aprobamos en la comisión, se aprueba en la Cámara. Ese es mi único temor. Sí. Lo que yo conversé con el Ejecutivo, porque también se presentó una moción en la actual ley, y obviamente que hoy día estaríamos... Una indicación. Una indicación. Estaríamos en los mismos términos, exactamente, pero en caminos paralelos. Porque entendemos que efectivamente lo que plantea la senadora Rincón puede salir con mucho más facilidad que lo que hoy día está en discusión. Pero creo oportuno, como vamos a trabajar en paralelo, lo que ha planteado la senadora Rincón y que vamos a firmar todos como comisión, que se mantenga Tal con la cual. misma redacción Y en actual. paralelo Y en la hacemos el otra, arreglo. y en la indicación Sabio. hacemos el arreglo. Es súper sabio. ¿Les parece? Vamos, ¿se toma el acuerdo que firmamos toda la moción de la senadora Rincón? Debe ser una moción de la comisión. Acuerdo. Podrían acordar, porque se informaría hoy día en sala o mañana, ¿no? Hoy día mismo pidamos que se informe. Hablamos con la mesa, pero hablamos. Mañana no hay sala, perdón. Hablemos con la mesa para que lo informe. Con el- ¿Pero hay que dar cuenta? Si esto es una moción. Hay que dar cuenta de la moción. Por eso hay que la pongamos Hoy en día. tabla, sobre Hoy. tabla.
No, pues la vemos en tabla, la despachamos la próxima vez, la votamos en la próxima, a la vuelta de la O próxima. como ha ocurrido en el pasado, que sobre tabla se aprueba unánimemente en la misma sesión. No, pero eso ya es un atado, porque van Pero, a pedir explicación. pero tratemos de que sea Es que así. propongo lo siguiente. Tratemos de que sea así, Álvaro, independiente de que Ya, pero no yo- se pueda. ya, pero está bien, pero yo le digo, se presenta hoy día, se vota Y la el vamos- miércoles a la vuelta del regional. Y pasa a la y sala. pasa a Sí. sala, ¿listo? Como trámite. ¿Estamos? Y si hoy día lográramos el acuerdo de todos los comités, que la aprobáramos hoy día mismo sobre tabla. Sí, va a ser difícil, No, pero Es que yo a mí no me gusta esto porque se siente un precedente que después se pasan gato por liebre, independientemente de que esta norma lo crea. Entonces, sería ser muy excepcional. Pero aprobarla en 2 semanas más igual es un... no, un está tremendo- bien, pero un tremendo pero reto. cerramos el tema, porque como Sí. no fue ni discutido, ni modificado, ni nada, y este es un condoro, da lo mismo de quién, ya. Ok, entonces que pasen los asesores. Me parece tu solución súper sabia. Y ahí lo arreglamos como dice Rodrigo. Bueno. Pasante que va a estar presente, porque ahora recibimos alumnos de la universidad. Súper. Oye, ¿y podéis subir la calefacción, Pedro? Bien, muchas gracias y saludando a los asesores del Ejecutivo y también a todos quienes hoy están presentes en la Comisión de Economía. Señora Michel, quisiera informarle la decisión que ha tomado la Comisión. En función de, tal como se había conversado con el Ejecutivo, se van a trabajar la indicación y la moción presentada por la senadora Jimena Rincón en forma paralela. La moción va a ser exactamente igual al texto que digamos, se omitió, y la indicación, por una solicitud del senador Galilea, él ha pedido de que quienes tengan la posibilidad de demandar, no solamente que la redacción las empresas de menor tamaño, porque podría darse la condición en que efectivamente solo ellas pudiesen demandar y no el resto del sistema. Por lo tanto, lo que él solicita es que en la indicación se pueda corregir, claro, se diga las empresas afectadas. ¿Ya? Senador Rincón. Y pediríamos a la asesora del ministro que te pida al Ejecutivo que respalden esta moción para que salga rápido en ambas cámaras. Durante 40 minutos la idea es continuar con la discusión particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que tiene por objeto perfeccionar los textos legales que indica con la finalidad de promover la inversión en nuestro país con urgencia calificada de suma, boletín número 11747-03. Y la idea es la última media hora, escuchar a los señores ministro de Economía y director nacional del Instituto de Estadística en relación a la denuncia con respecto a la manipulación de cifras del IPC. Señor secretario, en relación al primer punto, entonces, para ver cómo continuamos. Gracias, señor presidente. Efectivamente, corresponde continuar con la discusión particular del proyecto en tabla, y particularmente modificaciones al Código de Procedimiento Civil en materia de denuncia de obra nueva, en el comparado de la página 39 y siguientes. Alcanzamos a introducir el tema en la última sesión, en el sentido de que el norte de estas indicaciones es hacer un cambio en cuanto a los procedimientos de esta materia, porque actualmente la suspensión provisional de la obra opera de oficio y como consecuencia de la demanda presentada, de la presentación de la demanda de obra nueva. La indicación termina con esto, le damos un enfoque distinto y también hay cambios en el procedimiento. En cuanto al fondo, propone que sea facultativo para el denunciante solicitarlo y todo eso dentro del contexto del proyecto
de agilizar en el fondo en este caso este trámite. Jimena también hizo un resumen sobre toda la indicación presente. Tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, reiterar que la finalidad que tiene esta medida del proyecto tiene que ver, en primer lugar, con evitar la suspensión provisional de obras cuando no existen antecedentes o bien cuando no ha habido la posibilidad de audiencia de las partes. Y que esta es una medida que viene a propuesta de la Comisión Nacional de Productividad, requerida por la presidenta Bachelet en el año 2017, que incluye 2 nuevos artículos al Código de Procedimiento Civil y modifica 3 relativos a la denuncia de obra nueva. Y en síntesis, entonces, los objetivos son, primero, reservar al juez el decretar la suspensión provisional en audiencia y no de plano, y esto en concordancia con el principio de bilateralidad de la audiencia. En segundo lugar, restringir que la suspensión recaiga exclusivamente en la superficie en la cual se alega la posesión, también en concordancia con el principio de proporcionalidad. Y, en tercer lugar, otorga la posibilidad al juez de revisar la medida de suspensión durante todo el procedimiento, permitiendo la posibilidad del denunciado de presentar una caución durante todo el juicio que puede ser considerada por el juez. Hacer presente que esta medida ya estaba incluida en el proyecto en el primer trámite, pero se votó en contra atendido de que no alcanzó a llegar el oficio de la Corte Suprema, donde daba su opinión acerca de la medida, y se decidió rechazarla a la espera de que llegara este informe, lo cual llegó una vez que ya estaba el proyecto para votación en la sala. Por lo tanto, repusimos esta medida en segundo trámite, atendido que el informe de la Corte es favorable a la medida. Eso, presidente. Tiene la palabra, señor. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como secretaría me veo como en la obligación de desarrollar el punto que levantó Jimena. Acá está el informe de la Corte Suprema y ocurre como una particularidad al respecto, porque como bien señaló Jimena, esta materia fue vista en el primer trámite y se ofició a la Corte Suprema, pero después, como no llegó el informe correspondiente y se votó, se rechazó en la Cámara, entonces no viene como proyecto desde la Cámara, sino que surgiría, formalmente aparece recién acá, pero nosotros cotejamos el texto y es exactamente igual. Entonces yo creo que para efectos prácticos debería entenderse cumplido el trámite de poner en conocimiento de esta norma a la Corte Suprema, puesto que la Corte Suprema incluso emitió un pronunciamiento, bueno, y en este caso es favorable. ¿Les parece? ¿La palabra? Me parece que la norma precisa muy bien cómo debe consistir esta acción de denuncia de obra nueva para que no se produzcan especulaciones respecto a esta acción. Así que teniendo el visto bueno además de la Corte, me parece... Entonces se Yo no toma tengo el ninguna- acuerdo de que esta comisión está de acuerdo con lo planteado. De que cumplió el trámite ante la Corte Suprema. Lo que pasa es que, antes de entrar al fondo, sobre el trámite, lo que dice la Constitución es que se tiene que hacer la consulta. Exacto, y se hizo. Hecha la consulta, se tendrá realizado el trámite. De hecho, la norma yo creo que quedó mal redactada en la Constitución, porque se han aprobado proyectos de ley antes que se emita la opinión por parte de la Corte Suprema, entendiendo que ya se hizo la consulta. Entonces, desde el punto de vista formal está cumplido. Y, por tanto, lo que corresponde es que nos pronunciamos respecto al fondo. Tiene la palabra, señor secretario. Bueno, entonces la indicación número 18, que es la página 39, introduce diversas modificaciones en el Código de Procedimiento Civil, específicamente en el libro tercero, en el párrafo 3 también, sobre denuncia de obra nueva. Es
14 tiene las últimas indicaciones. O sea, Las del senador Letelier. Claro. ¿Cuál utilizamos? ¿Usted controla el resto? Yo creo que Con este Álvaro, con el que dice aquí. ¿Y este? ¿Cuál es la tiene la indicación final Del del senador senador Durana, claro. Tiene, Que se agregaron. ¿Por qué ocupamos lo que pasa es que conservamos los dos textos porque en el comparado anteriores ustedes han hecho notas, pero en el nuevo hay 3 indicaciones que se presentaron en tiempos adicionales abiertos al efecto. ¿Cuál está más completo? El último. Sí, el último. El que tiene la parte negro arriba. Que está con negrito ¿Sí? arriba. Estamos con el número En esta materia es igual, los dos son iguales, en materia de denuncia de obra nueva, La página no se confunde. Ya, pero espera. Voy a tener los dos a la vista. el 41 en el nuevo. 41 en el nuevo. Hacemos lo mismo. En el 41 en negrito. En el 41, claro. El actual artículo 365 plantea, respecto de la denuncia de obra nueva, que presentada la demanda para la suspensión de una obra nueva denunciable, el juez decretará provisionalmente dicha suspensión y mandará que se tome razón del estado y circunstancias de la obra y que se aperciba al que la esté ejecutando con la demolición o destrucción a su costa de lo que en adelante se haga. En la misma resolución mandará el tribunal al denunciante y al denunciado, etcétera. Todo eso que está subrayado es lo que la indicación del Ejecutivo sustituye, por lo siguiente. Dice, el denunciante podrá solicitar en dicho libelo o en cualquier momento como medida precautoria la suspensión provisional o inmediata de la obra, acompañando antecedentes que justifiquen la existencia de la posesión que se invoca y el peligro grave e inminente que entrañe el no otorgamiento de la misma. En la resolución que provea la demanda, el tribunal mandará a citar al denunciante y al denunciado, etc. Aquí entonces, en esta primera indicación, ya se nota que hay un cambio en el sentido de que no se decreta previsionalmente por el solo hecho de la presentación de la demanda, sino que el interesado debe solicitarlo. Presidente, me gustaría que nos pudieran precisar porque exige posesión para invocar esta solicitud y establece como requisito grave o inminente. Es decir, hay, además de lo que señala el secretario, hay otro tipo de exigencia. Eleva los requisitos para poder solicitarla. Y nos gustaría, a mí por lo menos me gustaría saber qué es lo que dice el Ejecutivo de esto. El informe de la Corte lo tenemos a la vista. ¿Qué dice? Michelle. Presidente, si me permite que hable Jimena. Presidente, voy a cambiar el micrófono. Ya, presidente, efectivamente lo que se incluye en esta indicación es para evitar que se interpongan acciones de manera especulativa. Lo que se hace es, al igual que la mayoría de las demandas, es precisar que se debe acreditar posesión y además un daño grave e inminente, que es simplemente para poder acreditar que existe un interés real de parte del tercero, que de la parte que está interponiendo la acción. Ahora. A ver, presidente, lo que pasa es que el texto vigente tiene 2 elementos importantes. Primero, es que dice en qué minuto el denunciante solicita la suspensión, que es al momento de la presentación de la demanda. Dice, hay una demanda de suspensión, ¿ya? El texto dice que puede ser presentada la demanda de suspensión o en cualquier momento del procedimiento. Es decir, deja abierta la puerta a que haya otras instancias, otros momentos procesales en los cuales pueda pedirlo. Y el segundo punto, el artículo 565 vigente, lo que establece es la facultad del juez, y eso lo desarrolla. Y la indicación no se hace cargo de eso. Es decir, no establece la facultad del juez de suspender provisionalmente. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso con eso, porque si uno ve, salvo que yo esté equivocado, digamos, en dónde se intercalan las frases, pero si uno observa la indicación, lo que regula es los requisitos que debe tener la denuncia de suspensión, pero elimina la facultad del juez para suspender. Entonces, eso me preocupa, porque una cosa es que yo entiendo
que debiera cambiarse el vocablo decretará por podrá decretar. Me parece lógico, porque uno es obligatorio y el otro es facultativo. Pero ya, regular solo los requisitos de la denuncia, tanto desde el punto de vista de la temporalidad como el contenido, pero sacar completamente la facultad del juez para poder decretar la suspensión y ordenar bajo incluso el apercibimiento de la destrucción a su costa, eso es delicado porque se pierde el poder imperativo del juez. ¿Quién le va a hacer caso a un juez que dice, mire, ¿sabe qué? Yo voy a decretar la suspensión, pero como se ha eliminado la facultad de incluso hacerlo bajo el apercibimiento de destruir la obra, puede que no tenga mayor imperio? Esa es mi preocupación. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio al senador, efectivamente sería bueno que el secretario pudiera leer cómo queda el artículo con la indicación, porque no es parte de lo que nosotros buscamos con la indicación, que se eliminen las facultades del juez, sino todo lo contrario. Por lo tanto, tal vez sería bueno leerlo como queda completo para evitar que se produzca esa... Sí. Y respecto al tema de los plazos, porque en la actual norma hay plazo y no la veo en la propuesta, que es un tema también que sería importante precisar. Presidente, gracias. Lo que ocurre es que la indicación lo que propone es sustituir gran parte del artículo 565 y comenzando precisamente con el juez decretará. Y eso no está incluido en lo que propone cambiar, en el texto mismo. O sea, como dice el senador Arboe, eso quedaría fuera. Queda como implícito. Exacto. Es como abunda en ese tema. Viene adelante. De hecho, replica lo que se sustituye en el 565, el 565 bis lo regula en específico, el actuar del juez. Así es. Ok, pero en esta redacción lo que plantean los senadores Arboe y Rincón, ¿se expresa? Tienen razón en ese aspecto, pero para complementar esto, en la indicación siguiente, que propone incluir el artículo 165 bis, sí lo considera y lo desarrolla. Ahora, desde el punto, pero eso respecto a lo que se plantea el senador Arboe, la senadora Jimena Rincón plantea otro... A ver, yo suscribo, presidente, lo que señala el senador Arboe, y leyendo el 565 bis no tiene la misma fuerza que el actual texto. Es más, dice el tribunal, al decretar la medida del inciso anterior, dispondrá que se tome razón del estado y circunstancia de la obra y que se aperciba el que la está ejecutando con la demolición o destrucción a su costa de lo que en adelante se haga. Pero no es lo mismo que disponía el actual texto. Y ahí yo creo que tiene razón el senador Arboe en esa materia. Y tampoco se hace cargo de los plazos que hoy día exigen. Entonces creo que deberíamos ver la redacción de estas dos normas que están reemplazando la actual para que no la dejen feble y tenga fuerza y tenga plazo conocido, que creo que es lo que estamos perdiendo. Senador Elizalde. Propongo que antes de votar se distribuya a todos los miembros de la comisión el informe de la Corte, porque la Corte hace un refundido. ¿Una propuesta? Sí, no. Y hace un análisis. ¿Quedaría? Que queda distinto como lo estamos interpretando nosotros. Entonces, por tanto, yo creo que deberíamos darnos un tiempo para leer este informe y sobre esa base votar. Porque, reitero, sería bueno tener a la vista que a todos los senadores se le entregara el informe que hace la Corte. ¿Lo tenemos? Aquí está, yo tengo la copia, sería bueno entregar copia para que lo... Es extenso, entonces creo que no sé si va a ser posible votar hoy día este artículo, porque creo que es un tema que debiera ser analizado con acuciosidad. No sé si es posible sacar copia. ¿Te están sacando copia? Ahora, como todos los que la Corte envió. En
virtud de una nueva redacción acorde a lo que establece el informe de la Corte, ¿es posible? Perdón, presidente, pero la Corte emite su opinión respecto de la propuesta que hace el Ejecutivo, pero no hace una propuesta de texto distinta. Lo que yo le planteo es que, en función de lo que ha comentado el senador Elizalde y los senadores Arbó y Rincón, en que ellos desean dejar de manera más clara y expresa la norma de las facultades que tiene el juez y también los plazos, si existe la posibilidad de hacer una redacción y que también vaya de la mano, me imagino, con lo que ha emitido la Corte Suprema. Senador Arboe. Presidente, respecto a mi observación en general, yo creo que al leer el 565 bis está bien, digamos, o sea, porque efectivamente se repite, se parafrasea lo mismo que dice el 565 que se estaría modificando, así que no tengo problema. Una petición, digamos, a la Secretaría es que el inciso final de la indicación número 2, digamos, o del numeral 2 de la indicación del Ejecutivo, de la indicación 18 del Ejecutivo, señala que al final dice, en cualquier tiempo, el tribunal a petición de parte deberá, es decir, es imperativo, hacer cesar la medida, la suspensión de la obra, digamos, en los casos dispuestos en el artículo 301. Sería bueno conocer cuáles son los casos del 301, porque en la práctica esa norma lo que hace es que le dice al juez, usted siempre va a tener que cesar su medida. Entonces, hay que saber cuáles son, para no equivocarnos. ¿Usted tiene los casos del 301? Mientras buscan eso, presidente, que nos pudiera responder Michelle o Jimena, ¿qué pasa con los plazos y cuál fue la consideración que se tuvo al modificar la norma? Por a lo mejor hay alguna explicación y sería bueno tenerla. Presidente, por su intermedio, la senadora, en cuanto al plazo de la audiencia, el quinto día hábil, no existe modificación en el artículo con la indicación, eso se mantiene el quinto día hábil, sí. Entonces sería bueno leerla para ver cómo queda. 65 y el 565 bis, porque a lo mejor está resuelto. Leamos la redacción final y después que alguien vea lo que consulta el senador Arboe con respecto a las causales del 301. Doy lectura entonces al texto simulado con las indicaciones, tanto al 365 y el nuevo artículo 365 bis que propone la segunda parte de esta indicación 18. Artículo 165. Presentada la demanda, texto simulado, para la suspensión de una obra nueva denunciable, el juez. No. Sí, no, ahí lo intercaló mal. La Corte lo intercaló mal. Yo lo tengo bien. Dice, presentada la demanda para la suspensión de obra nueva denunciable, el denunciante podrá solicitar en dicho libelo o en cualquier momento como medida precautoria la suspensión provisional e inmediata de la obra, acompañando antecedentes que justifiquen la existencia de la posesión que se invoca y el peligro grave e inminente que entrañe el no otorgamiento de la misma. En la resolución que provea la demanda, el tribunal mandará citar al denunciante y el denunciado para que concurran a la audiencia del quinto día hábil después de la notificación del demandado, debiendo en ella presentarse los documentos y demás medios probatorios en que las partes funden sus pretensiones. Un inciso segundo nuevo sería del siguiente tenor. Cualquiera sea el caso y siempre que la naturaleza de la obra lo permita, la suspensión de la misma se limitará estrictamente a aquella parte de la obra nueva que se emplaza en terrenos cuya posesión o servidumbre invoque el denunciante, de conformidad a las normas del presente párrafo y a los artículos 930 y 931 del Código Civil. El artículo 930 se refiere al que el poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión, y el artículo 931 dice son obras nuevas denunciables las que construidas en el predio sirviente embarazan el goce de una servidumbre constituida en él. El artículo 565 bis
dispondría la suspensión provisoria de la obra, podrá ser otorgada de plano por el tribunal sobre la base de los antecedentes acompañados o reservar su resolución para la audiencia a que se refiere el artículo anterior. El tribunal podrá decretar la medida del inciso anterior, dispondrá que se tome razón del estado y circunstancias de la obra y que se aperciba al que esté ejecutando con la demolición o destrucción a su costa de lo que en adelante se haga. En cualquier tiempo el tribunal, a petición de parte, deberá cesar la medida en los casos dispuestos en el artículo 301. Que ahí es lo que nos falta. Eso es, presidente. Sí, presidente, a ver, aquí tengo el 301 del Código Procesal Civil que efectivamente se refiere a las medidas cautelares. Y dice que todas estas medidas son esencialmente provisionales, en consecuencia, y aquí está, deberá hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen cauciones suficientes. Es decir, entonces, aplicando este artículo a la indicación planteada por el Ejecutivo, se señala que el juez va a poder decretar la suspensión provisoria de la obra, pero siempre la va a tener que hacer cesar la suspensión provisoria cuando desaparezca el peligro que buscaba evitar o haya caución suficiente. Entonces, está bien, que es la regla general, digamos, en materia procesal civil. Así que no tengo mayor observación respecto a eso. ¿Estamos de acuerdo? Presidente, y respecto de la facultad del juez, porque podrá otorgar un carácter facultativo y la norma actual es decretará, que ahí sí hay un cambio. Presidente, por su intermedio, la senadora, no se le quita la posibilidad al juez de decretar de plano la suspensión provisional, sino que como la nueva norma lo que propone es que sea el denunciante quien solicite esa medida, en este caso pierde sentido que se mantenga como el juez decretará, porque podría el denunciante no solicitarlo al presentar la demanda. Por eso queda siempre la posibilidad del juez de decretarla de plano, sin audiencia, o en la audiencia que es la que se fija para el 5º día hábil. Por eso se cambia la redacción. Es porque de lo contrario quedaría como, aun cuando el denunciante no solicitara la suspensión, el juez decretará la suspensión. Por eso había que hacer la modificación. Pero no pierde la facultad del juez. ¿Votamos, señores miembros de la comisión? Secretario. Presidente, la indicación 18 en lo referido al artículo 565 y el nuevo 565 bis. Senador Arboe. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Elizalde. Senadora Rincón. Me abstengo, presidente. Presidente. A favor. 3 votos a favor y 2 abstenciones. No hay mayoría por aprobación. Será por repetir lo malo. Bien, aprobado el artículo entonces. Tiene la palabra el señor secretario. Siguiente, que en el comparado antiguo página 41 y en el nuevo es 43, incorpora un artículo 585 bis nuevo del siguiente tenor. 568 bis. Sí. En la audiencia referida en el artículo 165, el tribunal se pronunciará sobre el otorgamiento de la medida precautoria, si esto no ha ocurrido, o bien sobre su mantención, sustitución o alzamiento, si la misma ya hubiera sido concedida. El tribunal podrá decretar la suspensión de la medida precautoria si el denunciado consigna en la cuenta corriente del tribunal caución suficiente para responder de la demolición o destrucción de la obra o de la indemnización de los perjuicios que, de continuarla, pudieran seguirse al denunciante en caso que a ello sea condenado en sentencia firme según corresponda. Para estos fines, dentro del plazo de 3 días a contar de la fecha de la realización de la audiencia, el juez fijará prudencialmente y sin audiencia de perito el monto de la caución antes referida. La suspensión de los efectos de la hora de paralización o suspensión, la suspensión de los efectos de la orden de paralización o suspensión de obras tendrá lugar automáticamente desde el momento en que se consigne el monto de la referida caución en el tribunal y así se certifique en el expediente por el secretario. Las cuestiones que se susciten en relación al monto de la caución fijada por el juez
se tramitarán como incidentes, lo que en todo caso no afectará la sustitución de la orden de suspensión de las obras si el denunciado hubiera consignado la caución inicialmente fijada por el juez. En caso que en la tramitación del incidente se solicite el informe de peritos, el juez procederá a asignar el perito o los gastos y honorarios, que se originen serán de cargo del denunciado. Con todo, si el denunciante ha sido vencido en el juicio, será condenado al pago del costo del peritaje señalado, sin perjuicio del pago de las demás costas a las que pueda ser condenado conforme a las reglas generales. Si al fallar el incidente se determina como monto de la caución una cantidad mayor a la inicialmente fijada, el denunciado deberá consignar dentro del 5º día la diferencia en el tribunal, so pena de levantarse la suspensión de la orden de suspensión. En caso que el monto de la caución sea menor al inicialmente fijado por el tribunal, el juez pondrá a disposición del denunciado el excedente dentro del plazo de 3 días contado de la respectiva resolución. ¿Algo que acotar del Ejecutivo? Presidente, por su intermedio, solo precisar que este artículo tiene por finalidad regular la posibilidad de otorgar caución que garantice los daños que eventualmente podrían provocarse por las obras y dejar sin efecto la medida de la suspensión. Esto siempre con la posibilidad de que se objete la caución definida prudencialmente por el juez y se decida solicitar un peritaje, en cuyo caso siempre prima lo que se establezca en el peritaje, ya sea que aumente el monto de la caución o la rebaje. Senadora Rincón. Hay una cosa que no me cuadra, presidente. Si nosotros estamos modificando la norma y estamos exigiendo para que el tribunal decrete la suspensión de la obra el que se acredite la existencia de gravedad o inminencia de daño, no entiendo que el tribunal pueda permitir que se siga con la obra si hay caución. O sea, es como contrasentido. Por un lado le exijo al denunciante que acredite la existencia de un daño y por otro lado le digo, ¿sabe qué? Igual siga porque me caucionó. O sea, se acredita el daño, el tribunal suspende, pero si el que está haciendo la obra cauciona, lo dejo seguir. Es como raro. No me cuadra, presidente. Senadora Roa, y después... Sí, presidente, a ver, respecto a este punto, este es un artículo nuevo. Esto no está hoy día en el Código Procesal Civil, procedimiento civil. Entonces, yo sugeriría que ser cuidadosos porque lo que estamos haciendo es regular la fijación del monto de la caución y los efectos que el monto fijado tiene respecto de la tramitación de la suspensión. Primero, yo no soy partidario de que la tramitación del incidente respecto al monto de la caución sea en el solo efecto evolutivo, es decir, uno tramite el incidente sin perjuicio del cual, si ha consignado el monto inicial fijado por el juez, pueda inmediatamente suspender, para que redundancia, la suspensión. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de caución suficiente. Es decir, ¿cuál es el razonamiento que se tuvo en vista en su oportunidad para establecer un poco la discusión que planteaba la senadora Rincón? Cuando hay un daño que el denunciante acredita y que el juez atiende como plausible, el juez tiene dos posibilidades. Es decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a paralizarla ahora hasta que veamos si efectivamente en el tema de fondo existe el daño, etc. O segundo, mire, si yo puedo mantener la obra en la medida que usted me caucione suficiente para efecto de cubrir los eventuales daños que pueda producir. Entonces, cuando habla de la caución suficiente para cubrir los daños que puede producir, bueno, la fijación de esa caución no es menor. Porque podría ocurrir que un juez, por ejemplo, decrete que es caución suficiente para construir un colector de agua lluvia, por ejemplo, 10 millones de pesos. Siendo que el daño potencial pueden ser más de 1.000 o eventualmente incluso la destrucción de una vivienda. Podría ocurrir el caso. Entonces, cuando se comienza a discutir, se traba una litis respecto del monto de la caución, yo no permitiría que discutiéndose ese monto pueda liberarse la posibilidad de que se reanude la obra. Primero, discutamos el monto. Una vez que el monto esté determinado y esté acordado, incluso con los recursos de apelación que corresponda, ahí uno podrá seguir la obra. Porque si no, podría darse el caso, insisto,
de que el dueño de una vivienda vaya a interponga una denuncia, en este caso obra nueva, porque le va a causar un daño irreparable a su vivienda, el denunciado vaya y consigna una cantidad irrisoria, el juez lo acepte, estas cosas han ocurrido, digamos, y finalmente se siga adelante con la obra y después ya la posibilidad de revertir una obra nueva que genera un daño es imposible. Eso por un lado. Y la segunda observación dice relación con que se consigna la obligación. Dice, cuando si el denunciante pierde la denuncia, dice, será condenado. O sea, no hay posibilidad de que el juez lo pondere, porque puede ocurrir también que el denunciante sea que pierda. Pero no necesariamente el denunciante que pierde es un denunciante responsable. Es por eso que los jueces tienen la posibilidad de condenar con costas o no. Porque hay casos en que es muy legítimo litigar, aun cuando el juez considere que la pretensión no es adecuada. Pero no ser adecuado, jurídicamente, no significa un sinónimo de ser irresponsable, que es cuando se condena generalmente en costas, ¿no es cierto? Entonces yo también eliminaría esa obligación de consignar, porque la práctica va a ser una especie de impuesto censitario a la interposición de esa denuncia. Porque si yo soy un afectado y resulta que voy a interponer una denuncia de obra nueva para realizar la obra, y resulta que si pierdo, el juez está obligado y dice, será condenado, me van a condenar, mejor no la interpongo porque tengo un problema. Entonces mi derecho al final del día no es un derecho, sino que es un derecho sometido a una capacidad económica para eventual pago, y eso es más delicado. Senador, Yo voy a votar en contra de esta indicación, por los argumentos que ha esgrimido el senador Arboe. Básicamente porque si es que se establece esta consignación parcial respecto a un monto que no es adecuado respecto al daño efectivo que puede generar una obra nueva, después se hace irreparable esa situación. Y en segundo lugar, porque al obligar a condenar a quien hace la denuncia, no se evalúa el grado de justificación que podría tener quien demanda. Creo que en ese sentido la norma al final lo que va a hacer es que una empresa con muchos recursos va a tener todas las de ganar sin que estén debidamente protegidos los derechos de quienes son afectados. Así que voy a votar en contra. senador Galilea. Presidente. Yo no me adelantaría tanto en votar esto, sino que buscaría tratar de consensuar con el Ejecutivo algún tipo de... Ejecutivo. Trataría de consensuar con el Ejecutivo algún texto que nos deje tranquilo, porque si uno mira esta norma y mira lo que observó la Corte Suprema, efectivamente aquí hay un punto que yo creo que es razonablemente salvable, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice, en realidad no resulta muy lógico de que un tribunal fije una caución arbitrariamente, alce la medida precautoria, la persona afectada por ese alzamiento de la precautoria hasta ahí no tiene ningún derecho a reclamo, sino que viene después un procedimiento en que él puede decir, oiga, pero yo no estoy de acuerdo con esta caución, con el monto de la caución. Recién ahí se va teóricamente a un peritaje y recién ahí, pero ya puede haber se puede haber producido un daño efectivamente relevante. Y la Corte Suprema, en su informe, dice que todo esto se podría mejorar si es que se ocupa las mismas normas que en la denuncia de obra ruinosa, en que dice que el juez, antes de decretar él pide de oficio un informe pericial, y ya con un informe de un perito, y no por una decisión absolutamente arbitraria del propio magistrado, sino que un informe del perito, al que además se le puede dar un plazo, no sé, se puede dar un plazo de 3 días, 5 días para objetar, que se armar ahí en ese punto el tema de la disputa de opiniones entre las distintas partes, y recién ahí tomar la decisión de suspender o alzar la medida precautoria si es que fuera el caso. Porque efectivamente, si no,
pareciera quedar en esta norma en demasiada desigualdad la posición del que demanda respecto del que está ejecutando la obra. Entonces, yo, más que votar esta norma, yo creo que el Ejecutivo debiera tomar en cuenta la opinión de la Corte Suprema, que me parece súper razonable. Sí, votaremos Me lo que parece que además conversa bien con respecto a las normas de la obra ruinosa, y ahí se hace cargo en el fondo de lo que estaba planteando el senador Arboe. Ahí se produce una inequidad en la relación entre los... Y estamos sometiendo además al juez a tomar una decisión de fijar una caución respecto de la que él objetivamente no tiene ningún tipo de experiencia ni de conocimiento. Por lo tanto, hay que obligar a un peritaje, a que haya un plazo corto para discutirlo, y recién ahí, porque si no lo único que hicimos fue postergar esa discusión, que se va a dar de todas maneras, pero habiendo obligado al juez a tomar una decisión para lo cual no tenía los suficientes conocimientos. Así que yo no sé si se podrá esperar a que se modifique esta, o sea, que meta una indicación nueva, o tratar de redactar algo, pero yo creo que es razonable modificar este artículo. Senadora. Presidente, tal como lo señalé, no me cuadra la modificación. Por favor, senadores. Galilea, Elizalde. Tal como señalé al inicio del análisis de esta norma, no me cuadra la exigencia que se hace para que se pueda pedir la suspensión con la redacción de este artículo. Y ello además, agregado o agravado por lo que han señalado los colegas, y cerrando con esta asimetría respecto de las condiciones en las que queda el denunciado respecto del denunciante con las costas. O sea, hay todo un procedimiento para el denunciante que no se equipara para el denunciado. ¿Qué pasa si hay una sentencia a favor de él? ¿Qué pasa con las condiciones en las que queda respecto del denunciado? Entonces creo que amerita una redacción del Ejecutivo. Eso lo podemos hacer en la comisión a efecto de poder salvar la norma, pero tal como está, yo al menos, presidente, no estoy en condiciones de respaldarlas por lo que señalo. Una exigencia respecto de la presentación de la denuncia que rápidamente se levanta con la caución por parte del denunciado. Muy bien, dejamos pendiente este punto. Esperamos una nueva redacción para la próxima sesión y invitamos a quienes han llegado para el segundo punto. Por lo tanto, agradecerles, se les invita a pasar. Muchas gracias. De ahí se incorpora el señor ministro de Economía. Don Guillermo, muchas gracias por venir y pasamos al punto de poder escuchar al director del INE y también al señor ministro de Economía con respecto a la denuncia de indicios de manipulación de las cifras de IPC correspondientes a algunos meses del año 2018 y que habría afectado el valor del índice informado al mercado. Don Guillermo tiene la palabra.
Presidente, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco la oportunidad de estar con ustedes revisando este tema y traje una presentación, no pretendo ir lámina por lámina, obviamente está para ustedes, pero que sintetiza los elementos principales de este asunto. Como ustedes bien saben, el IPC es un índice que construimos sobre la base de una canasta que refleja el consumo de Hola. Presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Que refleja el consumo de la familia media. Actualmente esa base corresponde a 2018 y justamente durante el año pasado lo que hicimos fue preparar el proceso para la construcción de esta nueva base. ¿Cómo se genera el IPC? Y esto ya empieza a tener directa relevancia a lo que nosotros nos convoca hoy día. Tenemos obviamente una etapa de terreno que es obvia, la recolección. Eso tiene además un proceso de supervisión que significa verificar que los datos fueron bien levantados. Y luego 3 etapas, digitación, revisión y el análisis por los encargados de división, en los cuales las cifras son revisadas en detalle y por eso se dice ahí edita, porque en esas fases los datos son verificados y en algunos casos cambiados si es que se encuentran defectos de levantamiento o si son lo que se conocen como puntas en la distribución o datos llamados outliers o cosas como eso. Luego vienen las imputaciones, que es el proceso en el cual se ponen precios para determinados productos en los cuales por diversas razones, por ejemplo, estacionales no están en el mercado u otras, digamos. Y luego, finalmente, la ejecución del cálculo, que se hace por 2 vías paralelas. Es decir, hay dos grupos independientes que hacen el cálculo y que tienen que llegar, obviamente, al mismo resultado cuando esto está totalmente cuadrado, digamos. La diferencia de los colores, en este caso, apunta a que en 2018, o sea, hasta fines de 2018, la verdad que todo habría sido color azul, porque todo era ejecutado por la Subdirección de Operaciones del INE. Hoy día, y que venimos haciendo esto ya desde marzo de este año, la parte que está ahí en un tono, digamos, cercano al claro, la hace la subdirección técnica del INE. Es decir, una de las cosas que nosotros hemos hecho, no derivado de esto, sino derivado de una transformación completa de la orgánica institucional, es que nos organizamos por proceso y por lo tanto la subdirección de operaciones del INE queda en la recolección y la subdirección técnica en el procesamiento y análisis. Por lo tanto se separan, pero cuando estas cosas ocurrieron era todo una sola cadena dentro de una sola subdirección del INE. Sí. Paso. De todas esas fases para la construcción de IPC, ¿hasta dónde llega el tecleo estrictamente humano, sujeto al error naturalmente humano, y cuándo ya empiezan solo validaciones a través de algún tipo de programa o algoritmo que llega hasta... Digitación. La tercera. Digitación es esencialmente un proceso humano, en la tercera columna. Digitación. La revisión ya la hace un algoritmo. La revisión se hace parcialmente por algoritmo y personas, pero ahí ya no son procesos pero ahí ya nadie de tecleo mete un dato. masivo. No, pueden meter datos, pueden editar datos, pero datos puntuales. No es la digitación es la incorporación de todo lo que no, viene en papel.
todavía. ¿Sí? Que son una enorme cantidad de datos. Y de Esa ahí es la en parte más adelante, seria de intervención humana, digamos. En la revisión todavía hay sí, intervención sí, humana. Sí, todavía hay. Y de ahí en adelante ya... Cada día menos, o sea, cada momento menos. ¿Ah? Pero eso es muy puntual. Eso ya no es... No, pero que le meta un dato... Sí, el encargado de división dónde... puede sacar o imputar algunos datos. Por ejemplo, outliers. El encargado de división. Sí, sí. O sea, la imputación también. La imputación, no, es que eso es un proceso que hace el sistema. Pero donde hay esencialmente, donde dice edición. Y en imputación ya es... Es básicamente un proceso en el computador. Y obviamente todo lo demás, digamos. Ahí están los software especificados, el SQL y el SAS. Okay. Entonces, el punto que salta de esto es que hay una cadena larga de análisis, de contraanálisis, o sea, un proceso complejo, que sigue metodologías diseñadas hace mucho tiempo y del cual siempre se va innovando en el margen, en Chile y fuera de Chile. Digamos. Nosotros seguimos los parámetros de otros lugares. Y el tercer párrafo, lo que está ahí, responde en parte a la consulta anterior del senador respecto a las capacidades de edición del sistema. Ahora, siguiendo este proceso, es importante decir que entre la entrega de la base de datos ya afinada, o final, por eso llamamos final ahí, digamos, por las divisiones que ustedes vieron en el esquema anterior, y la obtención de una cifra específica del IPC, hay un lapso cercano a 6 horas. Eso no es porque el software sea lento o sea un proceso muy largo. En software es del orden de 1 hora. Pero hay 6 horas. ¿Por qué? Porque nuevamente se hace una revisión para que no exista y ya estar seguro que todos los fenómenos que hubo que imputar o sacar por outliers, por mal tomado, por lo que sea, ya está bien registrado, está validado por toda la cadena, etc. Y lo segundo es que ahí, en este proceso, digamos, en esta fase, se revisa el resultado de cálculos especiales. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay productos que tienen precios hedónicos calculados, digamos. Y ese, evidentemente, no se toma en una tienda, ¿verdad? Sino que el tomado pasa por un proceso de cálculo especial y esos entran finalmente como bloque por sistema en esta fase. Hedónicos, sí. Un ejemplo típico de eso son, por ejemplo, los computadores. El computador puede costar hoy día en pesos lo mismo que hace 1 año o 2 años atrás, pero sus características son totalmente distintas. Entonces, por peso puesto en el computador, uno obtiene un beneficio mucho mayor. Y por último, estaba el cálculo en paralelo. El sistema está cuadrado, en denominación INE, cuando los dos cálculos paralelos llegan obviamente a lo mismo. Cuando eso ocurre, cuando llegaste a lo mismo, una persona ligada a informática dentro de toda esta cadena genera un correo de cierre y establece que el sistema, y les voy a mostrar las horas, a un determinado momento cerró. Está cuadrado, está cerrado, el valor del índice es en ese momento conocido por ellos y es definitivo. Normalmente, como está dicho ahí, esto ocurre entre las 20 y las 21 del día que se está calculando. Sí, que envía el correo cuando se hace el cierre final. ¿Está todo listo? ¡Pum! Cerrado. Ese correo es enviado al departamento de precios del INE, no a mí, yo no lo conozco, ¿verdad?
Este es un sistema que está súper cerrado a un grupo muy reducido de personas, por razones bien evidentes, digamos, para que no se filtren ciertos cálculos, etc. ¿Qué pasó entonces? Ahora vamos derecho ya al tema que nos preocupa, después de esta introducción. Agosto 2018. Encontramos que el cierre es a las 5 de la mañana del día 6 de septiembre, estabas calculando agosto, por lo tanto el cálculo se hizo el día 5, o partió el día 5, y tienes el cierre a las 5 de la mañana. No obstante, lo que encuentra el equipo es que había habido un cierre antes, a las 20:20 del 5 de septiembre. ¿Se llama cierre cuando los cálculos paralelos Coincidieron, claro, y estaba todo terminado. Estaba concluido, tenías un valor del índice. El cierre de las 20:20 calculaba un índice que implicaba una variación respecto a julio de 0,1%. Pero entre, digamos, las 21 y las 5 de la mañana se modifican 626 registros. Recuerden que ya estaba el cálculo cerrado, o sea, había un valor, quedaba 0,1 de variación. Eso es intervenido y finalmente el segundo cierre, da una variación de 0,2%, o sea, una décima de punto porcentual más que el primero. En el cierre de septiembre, no hay dos cierres, pero ocurre a las 22:05, y el de noviembre, estoy mencionando los meses en que hay movimiento extraño de los precios, a las 22:43. Ahí está en detalle lo que les acabo de decir. Agosto. ¿Qué pasó en agosto? Primero, ¿cuáles son los productos considerados? Sí, no, por supuesto. En el caso, los dos cálculos paralelos, después de haber tomado los no sé cuántos registros, habían llegado al 0,1. Sí. Se informó a las 20:10, no sé qué hora. Sí. Después de esa hora, alguien recalculó 626 datos. Modificó. Sí. Por lo tanto, esa persona o esas personas, de alguna manera, después abandonan de nuevo el cálculo de paralelismo y simplemente dijeron esto a lo que los procesos paralelos llegaron al 0,1. Yo eché a andar la máquina de nuevo y decidí que todos estaban equivocados y esto era 0,2. Y yo por mí mismo, o nosotros por nosotros mismos, sin respetar todo el protocolo, decimos lo que se informa es 0,2. Exactamente. Así. Excelente, senador. De acuerdo, no sé si puede volver una lámina. Otra más. Espérate. Ahí estamos, sí. De acuerdo a lo que nos está informando el director por su intermedio presidente, esa reapertura que se hace entre las digamos las 9 de la noche y las 20, corresponde a estos 626 registros. Y de acuerdo a la normativa mundial de cálculo de IPC, estos registros, vale decir que corresponden al código 201, que son variedad temporalmente agotada en el periodo actual, estoy entendiendo, ¿no es cierto? Y que son productos que no estaban en el local revisado, debieran imputarse pero no ocuparse para el recálculo. ¿Cuál es la razón que se ocupa por parte del instituto para recalcular? No lo entiendo y me gustaría saberlo, porque de acuerdo a la normativa mundial de cálculo de IPC, no debieran usarse para recalcular. ¿Por qué se hace? Y si estoy errada, que me lo expliquen. Pregunta. La primera, ¿el cierre hay un protocolo que establece hora de cierre? Y lo segundo, si la modificación de estos registros es lo que genera
hay una relación causal entre la modificación de esos registros y el cambio. Pero reitero, la pregunta que más me importa es si hay un protocolo establecido por escrito que establece a qué hora es el cierre. Presidente. Gracias, presidente. Yo después voy a tener que partir porque tengo que presidir Constitución y tengo el fiscal nacional. A ver, primero, breve. Yo creo que esto es de los hechos más graves que hemos tenido en el último tiempo. Y digo de los hechos más graves no necesariamente porque esté comprobada la manipulación, sino por el hecho, primero, que a mí me parece que institucionalmente no es adecuado, y lo planteo con mucho respeto, digamos, que los ministros se refieran a lo que hace el INE. No me gusta. No me gusta por un tema de autonomía. ¿Ya? No me gustó ayer y no me gustó hoy día. Primer punto. Segundo, cuando se habla del neteo de los efectos, no existe neteo de los efectos. Cada operación comercial es distinta. Y por tanto, si 0,1 un mes menos 0,1 otro se neteó, no se neteó. O sea, eso, yo no soy economista, pero algo entiendo de estadísticas por otros temas. Segundo, el señalar públicamente que ha habido manipulación es la imputación de un delito, de acuerdo a la propia ley, digamos. La manipulación de delitos de datos públicos es un delito. Y creo que hay que tener antecedentes suficientes como para poder sustentarlo. En ese escenario, a mí me preocupan algunas cosas. Primero me preocupa que cuando uno ve la descripción del proceso y ve la participación, comillas, humana, digamos, en diferentes partes del proceso, lo que no observa es el proceso de auditoría. ¿Quién auditó esto? Y lo que yo he estado mirando, dentro de los auditores que usted puso, hay personas que son contratados en horario, primer punto. Gente que tiene no más de 2 años de experiencia. Y eso es extremadamente delicado. Eso es extremadamente delicado porque puede haber ocurrido un error. No tengo la menor idea, no tengo ningún elemento para decirlo. Pero imputar un delito de esa naturaleza en la entidad emisora es muy delicado. Porque nuevamente pone en tela de juicio al Instituto Nacional de Estadística. Yo lo comentábamos hace unos días atrás y recuerdo que yo en el año 2011, gobierno de Piñera 1, denuncié una manipulación que se comprobó. El señor Lavé, en su oportunidad, cuando, no responsabilidad de él, para ser muy honesto, sino más bien del Ministerio del Interior, cuando viene alterado 92 preguntas en la encuesta de victimización. Lo dije, el director dijo que no existe, le demostramos los antecedentes y ahí está. O sea, el gobierno de Piñera tiene historia en esto. Y lo que me preocupa a mí es que... Sí, ya no es tema acá. Pero respecto al tema de manipulación o de observación, ¿cuál es mi punto? Es que hay que ser muy preciso. Porque si no estamos en presencia de una manipulación, por un lado sería una muy buena noticia. Pero estaríamos frente a un tremendo problema de responsabilidad en las declaraciones. Y si estamos en presencia de una manipulación, aquí hay una situación muy delicada. Y por tanto, lo único que espero, señor presidente, es que de esta sesión, de la cual después tendré que informar porque tengo que presidir la otra comisión, haya información clara, porque hemos visto, yo he dado un seguimiento a todas las declaraciones, tanto las del director como las del ministro. Y la verdad es que los conceptos utilizados en las diferentes conferencias de prensa o comparecencias ante comisiones han ido variando en algunas cosas. Entonces, por tanto, yo creo que es importante que se precise para no generar una situación más complicada que la que ya tenemos. Así que eso, y ojalá que quede medianamente claro, y ojalá podamos tener una nueva sesión, presidente, para analizar con detalle, digamos, cada uno de estos aspectos, porque hay partes de que se han dicho acá, de los outliers y otros, que no necesariamente están con participación humana, sino que tienen que ver con sistema. Entonces, para que uno pueda meterse en eso. A mí me ha tocado revisar encuestas de seguridad ciudadana de hace 15 años, desde el año 2003 que partió la primera. Y la verdad es que déjeme decirle que en proceso, y siempre la hace el INE, y uno tiene que ir mirando cada una de las partes del proceso para efecto de evitar que se produzcan especulaciones como esta, que pueden ser muy, muy complejas. Eso. Gracias, presidente. Como tocó el punto el senador Herboy, quiero complementar respecto de las personas involucradas en la unidad que realizaron la auditoría. Y por eso hizo la pregunta respecto de que se aclarara esto del Código 201 y qué significaba, porque una cosa es que haya manipulación y otra cosa es que haya cambio de metodología y cuáles son los estándares que se ocupan para este tema. Pero respecto al tema de la unidad, sería bueno saber si existe o no existe, de acuerdo a la información que tenemos, no está creada formalmente en el instituto, quiénes la componen. De acuerdo a la información que tenemos por transparencia, son personas que, por un lado, una no podría tener responsabilidad administrativa de ser efectivo esto porque está a honorarios, la otra ha sido pasada a contrata,
pero tampoco tienen expertise en el caso. Ganan entre 1.200.000 y 1.400.000 brutos, son analistas juniors. Para hacer una auditoría creo que se requiere algo más de peso y sería bueno saberlo. Y obviamente, y finalmente en esa línea, en lo que plantea el senador Arboe, no se habrían cumplido las buenas prácticas de un proceso de auditoría. Por ejemplo, una vez que se contó con un preinforme con ciertas conclusiones, dar a conocer el informe al equipo auditado para permitir responder a los puntos levantados con irregularidades. Creo que son temas súper complejos y tienen que ver con la discusión de el tema de línea autónomo. Concuerdo y suscribo lo que señala el senador Arboe sobre este punto. Pero más allá de eso, más allá de que se ha demorado, más allá de lo decible, la tramitación de esa ley, que esta comisión despachó en marzo del año pasado a Hacienda y no ha tenido movimiento, el punto específico en este caso es saber qué es lo que hay. ¿Hay una manipulación o hay un cambio de metodología o no? ¿Quién? Exacto, pero un cambio de metodología, digamos, porque una cosa es la manipulación y otra es que se cambió la metodología. Dos, en virtud de qué criterios se toma esa decisión, que tiene que ver con este punto del Código 201, y qué medidas desde dentro de la institución se toman, porque claramente quien hace la auditoría no está calificado o no tiene la expertise suficiente. Don Guillermo tiene la palabra sin interrupción en los próximos minutos. Presidente, por su intermedio. Primero al senador Elizalde, no hay una hora específica predefinida en que deba estar cerrado. Puede ser a las 20, a las 21, a las 21:30. Así que eso, pero lo habitual es lo que sostenía. El código 201 y todo lo que implica es justamente lo que voy a explicar en un rato más. Entonces, si la senadora me permite, en muy breves minutos va a quedar súper claro. Pero las palabras han sido usadas con precisión. Cuando hemos dicho manipulación, sé lo que estoy diciendo. Y eso descarta errores, obviamente. Y hemos sido en extremo cuidadosos con el uso del lenguaje. Está en investigación, senador, en la Fiscalía, Ministerio Público y en sumario interno. Pero yo no voy a atribuir responsabilidad hasta que no esté eso resuelto. Pero hay una investigación penal en este minuto. Tengo clarísimo, y por su intermedio presidente, el senador Boe, clarísimo lo que significa. ¿Ya? Y clarísimo que si dimos este paso es porque tenemos antecedentes suficientes. Si no, jamás lo habríamos dado. Y este no es el equipo que yo puse a revisar esto, no es un equipo de auditoría en el sentido estándar, quizás haya que llamarlo de otra manera para que no se confunda, pero es un equipo de análisis técnico. Y yo soy cuidadoso con descalificar a la gente por experiencia en número de años nada más. Yo sí puedo decir que este equipo nos ha permitido grandes avances. Entonces, yo no me atrevería a descalificarlo de esa manera o por lo que ganan, ¿no? Pero sí les puedo decir que no es un equipo... Pero una interrupción porque tiene que ver con un tema delicado. Yo lo único que he dicho que es junior, no he dicho nada más. No es un equipo que sean las dos personas que ustedes tienen anotadas ahí nada más, sino que es un equipo que crece y se reduce según el trabajo específico que tienen que hacer. No sé quiénes son todos los que participaron de ese caso, pero son 5 personas. Y no tiene nada de raro. Un análisis técnico se hace con especialistas. Y por lo tanto, los especialistas en IR no son los mismos que en IPC o en empleo. Por lo tanto, la idea de ese equipo no es que sean 5 burócratas permanentes o 10 o 20 mirando cosas, sino que sea un equipo que tiene 1 o 2 personas que lo lideran y que crece y se achica según las necesidades. Pero si me permiten, puedo seguir avanzando y contarles por qué sabemos que es manipulación, aunque no sepamos por qué se hizo ni quién la hizo. Adelante, señor presidente. Bien. El segundo tema es que en agosto se ajustan
asignando el código 201 en esta segunda fase un set de precios. Sí. Muchas gracias. Solo brevemente, presidente, y respecto, lástima se ha ido el senador Arboe, pero él hizo alusión, digamos, a la importancia de la independencia que tiene que tener el Instituto Nacional de Estadística respecto de la autoridad política, lo cual compartimos completamente. Y solo quiero recalcar que en este tema del INE yo creo que estamos todos en la misma vereda. Estamos todos por la búsqueda de la verdad, la transparencia y por un INE, ¿no es cierto?, que sea autónomo y además que tenga las capacidades como para desarrollar la labor que todos queremos que desarrolle, digamos, con la diligencia que se le exigiría, ¿no es cierto?, a un país de primer mundo, que es lo que nosotros pretendemos ser en Chile. Y en ese sentido, en este evento en particular, creo que como gobierno hemos demostrado justamente eso. Primero, hemos sido extremadamente cuidadosos respecto a la autonomía del INE. Los hechos denunciados los denuncia el director del INE previo a dárselos a conocer al gobierno. Yo me entero con hechos consumados respecto de lo que el director ha decidido hacer. Segundo, nosotros como gobierno actuamos con transparencia y damos a conocer a la opinión pública, a pesar de no tener todos los datos y entendiendo que estábamos teniendo que tomar una decisión entre cuidar dos bienes. Uno que es la estabilidad y el otro que es la transparencia, y nos jugamos por la transparencia y damos a conocer, ¿no es cierto?, 3, 4 días después de que nosotros conocemos los temas y habiendo avisado previamente a las autoridades del mercado financiero, el presidente de la Comisión del Mercado Financiero y también el presidente del Banco Central, lo que estaba ocurriendo, y habiendo anunciado también que de acuerdo a lo que nos decía el director del INE, íbamos a tener una auditoría completa el viernes pasado, cosa que ocurrió, de tal manera que también hemos cuidado la transparencia. Y también hemos decidido, dentro de lo que nos compete a nosotros como gobierno, ser proactivos en los objetivos de tener una institución lo más robusta posible. Y por lo mismo hemos hecho tres anuncios esta última semana respecto del futuro del INE. No son anuncios que se metan en este tema, sino que son anuncios hacia el futuro del INE. Uno, darle suma urgencia a la tramitación del proyecto de autonomía. Les recuerdo que nosotros ingresamos indicaciones a ese proyecto en marzo, tal cual lo habíamos comprometido, y le pusimos suma urgencia la semana pasada y se está tramitando. De hecho, el lunes nos juntamos con la Comisión de Hacienda del Senado para ver este tema y seguir y tratar de apurar esta tramitación. Segundo, hemos contratado a la OCDE, una institución de total independencia y además muy prestigiada, como para que haga un estudio y recomendaciones respecto de qué modificaciones habría que hacer a la estructura interna del INE y a la forma en que se llevan a cabo, digamos, las estadísticas, de tal manera de ponerla al estándar de los mejores países desarrollados. Y la OCDE es una muy buena institución para hacer eso, porque como ustedes saben, ellos reúnen justamente las estadísticas de todos estos países desarrollados. Y tercero, hemos anunciado la creación de un Consejo Estadístico Asesor para que actúe justamente como lo dice su nombre, como asesor del director del INE, mientras se tramita el proyecto de ley del INE, en el cual, ¿no es cierto?, cambia la estructura y va a haber un consejo permanente que tiene otras funciones, pero mientras tanto, ¿no es cierto?, ese consejo va a poder ayudar y cooperar en ser contraparte de la OCDE, por ejemplo, y también ser un consejero para el director. Así que, de nuevo, creo que hemos cuidado muchos de los bienes que nos exige la sociedad que cuidemos. Hemos cuidado la búsqueda de la verdad, hemos cuidado la transparencia, hemos cuidado la independencia del Instituto Emisor y hemos sido proactivos, que es lo que la ciudadanía nos pide que seamos como gobierno para mejorar cuando creemos que hay espacios de mejora. Ese es el 200, vamos al 201. Este es un ejemplo de cómo se actuó en la realidad, digamos. Ahí ustedes tienen mes de agosto. El error se produce por los 326. No es error, senador. Bueno, usted llama una manipulación. El dato errado. Podría ser Eso es lo que voy a explicar. ¿En ambos casos, en ambos meses? No. O sea, no son los mismos. Tres. Perfecto. ¿Y en todos había habido incorporación posterior de la información? Sí. En los 3 meses. ¿Me pregunto eso, presidente? Sí.
Usted dice que son 3 meses. En los 3 meses habría habido incorporación posterior a la información y, en segundo lugar, los 3 meses, esa información incorporada adicionalmente es la que generó cuando hablo de dato errado, después podemos determinar si hubo no mala fe, que es otro tema, si hubo no manipulación. No sé si entiende mi pregunta, señor presidente. Presidente, por su intermedio, sí, son esas modificaciones las que terminan afectando el índice, claro. Sí, claro, pero en noviembre no hay efecto visible. Es manejo de datos no técnicamente justificado, para ponerle de otra manera. Digamos. Sí, sí, pero no hay doble cierre en los otros meses. Hay cierre tardío, nada más. Entonces aquí tiene el ejemplo de lo que significa. Tenemos los precios de mercado, 3.290 y 3.290. Esos. Pero real. Ahí está la planilla que tomó el encuestador. Esa la tuve yo a la vista. Él tomó 3.290. Se pone ese que está abajo, ustedes ven que está puesto, y se cambian esos otros dos. Por lo tanto, no es válido, porque el precio existía, el código 201, y usted lo decía, claro, cuando no está, ¿cierto? Pues lo describió súper bien, pero aquí sí está. Entonces, no hay ni una sola razón técnica para que esto se haga, y eso no es un error. Jamás habríamos asumido la opción que hemos asumido si no tuviera certeza de que no es un error. Esto es el ejemplo de lo que pasó con 626 en agosto. Esta característica. Eso es, pues. Eso es. Y como... Los 626 casos corresponden a que lo digitado no es fiel expresión de lo anotado en la hoja respectiva. Por su intermedio, presidente. Sí, no solo no es fiel, es un cambio completo. Eso es. Y si uno mira aquí, va a ver que de 3.290 pasa a 4.000. Eso, el 4.002 y tanto, lo asigna el sistema cuando uno pone el código 201. Y la característica que tenía esto es que todos esos precios, los que se modificaron, mostraban bajas respecto al mes anterior y se cambiaron por precios que mostraban alzas. Por eso que el índice salta. Presidente, entonces no corresponde a 201. Para que quede claro, porque esa es la pregunta de fondo. Si hubiese sido un 201, de acuerdo a normativa internacional para este efecto, se computa pero no se usa. Y aquí lo que se hace es cambiar un dato que sí existía y por lo tanto no era 201. Presidente, usted me excelente, senador. Eso es exactamente. Perfecta descripción. Sí. Entonces, ya salimos de esto. Aquí, y para no alargarme, pero la alerta 3 que hemos llamado así, es que las cosas se hacen fuera de los protocolos. Y ya ustedes lo entendieron súper claro, entonces no quiero detallarles el... ¿Sí? Presidente, es que para que quede claro, yo había revisado este tema, por eso le hice la pregunta, y usted la traía. Si hubiese correspondido, y quiero que me gustaría que por su intermedio, presidente, eso pudiera responderlo el director. Si hubiese existido un 201 real, lo que hubiese correspondido, de acuerdo, insisto, a normativa internacional de IPC, es que se compute pero no se cambie el valor. ¿Es o no correcta la afirmación? Presidente, por su intermedio. Efectivamente, la imputación se hace para no dejar en cero el precio por la variación que va a ocurrir cuando el producto aparezca de nuevo. Estacionales son el típico, digamos. Entonces, imputó, no estaba, pero imputa el mismo algún precio, digamos. Y cuando aparezca de nuevo, el denominador no va a ser cero. Ese es exactamente el punto. Y se habría hecho, y también es importante decirlo, en el proceso normal. Habría saltado en el proceso de imputación descrito antes, no después.
Director, una consulta. En el primer caso, hubo un cierre a una hora determinada, luego se abre el proceso y se cierra a las 5 horas de la madrugada. Y ahí se hacen estas modificaciones. En los segundos casos, no hay doble cierre, sino que es un solo cierre. Sí. Y eso significa de que utilizaron la misma metodología que habían aplicado en el mes 1 de la manipulación, utilizaron la misma metodología y por lo tanto la acción maliciosa se generó. ¿Por qué se dejó de hacer? ¿Hay alguna versión por parte de usted? Y si es que finalmente esto se repite años anteriores. Muy buena pregunta, presidente. No sé por qué se hizo. No tenemos, yo por lo menos, no tengo idea en este momento de por qué esto se hizo. Pero su aseveración es correcta, es decir, sin haber segundo cierre, igual hubo un proceso de identificado como un cambio no estadísticamente válido y no, sinónimo manipulación, que puede o no tener objetivos especiales, pero manipulación, cualquiera que sea el sentido que tuvo, en septiembre y en noviembre. Aunque la de noviembre no tuvo efecto en el valor del índice, o sea, no se notó en lo publicado. No hay, sin embargo, después de nuestra revisión y que el ministro mencionó hace un rato, desde 2016 a 2019 abril, no hay ningún otro periodo en que esto pase. En resumen, pasa en agosto, septiembre y noviembre de 2018, con fuerza en agosto, mucho más que después. Pero solo tiene impacto en el IPC general en agosto y en octubre, en lo informado. Sí, porque en octubre por rebote, senador. Claro, porque modificó la base contra la que se compara octubre, por eso afectó. Pero, o sea, podríamos decir que en el número global hay 2 meses afectados. Nada más. Y en una... Pero se detectan en 3 meses este tipo de situación. Correcto. Ahora, el efecto al primer decimal es en una décima porcentual, pero la verdad, si uno calcula, que es lo que yo pedía, 3 decimales, no son idénticas las modificaciones. Una es 0,40 y algo, la otra 0,60. Cosas como es, pero sí. Finalmente, ¿cómo hoy día, qué mensaje le entregamos a la ciudadanía con respecto a, independiente de los procesos tanto de investigación judicial y administrativa, cuál es la certeza que nosotros estamos entregando a la comunidad en función de lo que está trabajando el INE? Lo primero, gracias, presidente. Lo primero es decirle que antes de esto, a principios de este año, fines del anterior, iniciamos un completo proceso de reestructuración del INE. Pero para hacerlo más eficiente, un completo proceso de cambio de la forma en que está armado el sistema. Eso genera en sí mismo, al organizarse por procesos, un cambio radical en la forma en que el control cruzado opera. Lo segundo es que hemos generado esta unidad de... Sí. Quiero interrumpir al director porque como se nos fue a las acciones... Sí, es que, claro, no sé si va a volver. Yo sé que es un tema de tiempo, pero es que hay una afirmación en la página 15 que me preocupa. A ver. Ustedes son los expertos, no yo. Yo aquí voy a hablar como dueña de casa que compra en mi región y que compra acá para mis hijos que viven acá. Pero usted tiene una afirmación ahí, director, y por su intermedio, presidente, me gustaría que si pudiera explicarla. Dice, los casos de la división 12. Sí. ¿Cuáles son las división 12? La que considera alimentos y bebidas no alcohólicas y bienes y servicios diversos. Bienes y servicios diversos es la 12. Sí. Dice, son de especial interés porque son mayoritarios y corresponden a réplicas. Me encantaría saber cuáles son esos bienes y servicios. Y dice, esto implica que un precio levantado en una región se copia al resto de las regiones, considerando que en este caso los mismos son facilitados por los informantes y la formación de precios se produce idéntica a nivel nacional, lo que no justifica un levantamiento puerta a puerta. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son esos bienes y servicios diversos? Porque de acuerdo a eso, de acuerdo a mi experiencia empírica,
No sé si son los que uso o no uso, pero no sé si son necesariamente iguales en todas las regiones. Por eso quería preguntar. Sí. Réplica significa efectivamente que el INE verificó a lo largo de la historia reciente que las cadenas nacionales, por ejemplo, para poner un caso fácil en farmacias, tienen el mismo precio en todas las regiones, por lo menos para la canasta de productos. Entonces, en vez de tomarse región por región, se toma central y se replica. Entonces, si uno impacta sobre precios de la división 12, claro, que tiene un efecto... ¿Alguno? Sí, déjame mirar, sí. Se entiende. Sí. No, si yo entiendo la explicación, La farmacia quiero saber tiene si un efecto efectivamente amplificador, son tiene o un efecto no los amplificador, mismos. porque se Claro, toma- claro. toma Santiago y se Claro. replica en todo Chile, a diferencia de los otros productos que se niegan en todo Chile. Entendí la explicación, quiero saber Sí. si los bienes y servicios efectivamente son el mismo precio, porque no necesariamente es así. No, en este caso está probado que es así, ¿ya? Entonces, el problema es ese que explica el senador, que se amplifique, y eso lo hace más serio. Ahora, ¿qué podemos nosotros asegurar hoy día? Que hemos tomado las medidas más enérgicas que es posible tomar, y creo las únicas viables ante una duda razonable de que esto no obedeció a falta de cuidado, ahora, error, que después de muchos cálculos, nuestro equipo de auditoría, que es joven pero es bueno, porque, perdona, para descubrir todo esto se rehizo todo, no una, varias veces, que hemos tomado todas las medidas para saber por qué pasó, y segundo, para impedir que pase de nuevo. Uno, con una reorganización que la habíamos empezado antes, y con una unidad que va a entrar a mirar la calidad de los productos del INE en forma aleatoria, decidida solo por mí. La primera que hizo, y está mencionado acá, fue el índice de remuneraciones el año pasado. Y ahí había error. No había ningún problema como ahora. Había un error de interpretación. Pero eso, o sea, tiene el compromiso del INE. Lo sé. Pero había un error. Pero era un error de interpretación legal. Desafortunado. Sí. Lo que les podemos asegurar es que hemos tomado todas las medidas posibles para que no pase de nuevo y para aclarar por qué pasó, porque no lo sé, y quiénes son los responsables, porque tampoco lo sabemos hoy día. Uno puede hacer hipótesis, pero no lo sabemos. Muchas gracias. Cerramos con el señor ministro. Senador, muchas gracias. Yo sé que tienen mucho interés en este tema. Espero que el director, digamos, les haya aclarado la mayor parte de ello. Solo quería referirme a lo que pasó antes en la comisión. La verdad que la próxima semana es distrital. Entiendo que no se alcanzó a... Regional. Muy bien. Y en ese caso va a ser solo regional. Ya, pero no va a haber ¿cómo se llama? Sesiones. Entonces quería preguntarle, presidente, si hay alguna posibilidad de que nos volvamos a reunir de tal manera de votar finalmente este proyecto antes de eso. Lo que pasa es que vamos a concordar con los señores senadores, ver si podemos sesionar el día lunes 3 de junio. Ya. Dado que vamos a estar con la cuenta pública del presidente, a lo mejor podemos hacer el esfuerzo de sesionar el lunes 3. Ya, a las 8. Para quedarnos a las 8. A las 8. No, el lunes 3. Yo no tengo problema. El 21. Bueno, el secretario de la comisión va a quedar ahí a cargo de evaluar si puede ser el sábado antes. O el lunes 3 o el lunes 3. El sábado O el lunes 3. Perfecto, internet. Muchas gracias, presidente. El presidente, yo siempre me cambia el nombre el presidente. Es evidente que esto es un hecho grave y todos estamos interesados en que se esclarezca completamente. Creo que hay que ser muy cuidadoso en el lenguaje que se utilice para efectos de una vez que se tenga toda la información que provenga de la investigación, se pueden establecer las responsabilidades correspondientes, sean estas de carácter administrativo o penales, sin descartar a priori nada, ni las distintas hipótesis, pero sin duda que es un hecho grave. Yo creo que es muy importante no solo que se adopten medidas enérgicas para efectos de establecer las responsabilidades correspondientes para el pasado, sino que
para evitar que estos hechos se produzcan en el futuro. Y por eso yo pregunté por los protocolos, porque ahora, aunque hay un tiempo de cierre, un deadline, por decirlo de alguna manera, cuando se detecta un error siempre hay que hacer excepciones. Hipotéticamente, si uno detecta un error incluso fuera de plazo y la información no se ha hecho pública, no puede esgrimir el argumento de que como se resuelve el plazo no voy a corregir el error. Pero sin duda que se requiere aquí un protocolo para evitar que este tipo de situaciones se produzca y sobre todo para ver quiénes son los que están digitando la información. Porque yo supongo que cuando el director dice que no se sabe bien quién habría eventualmente manipulado la información, lo hace porque no se sabe quién fue el que traspasó una información de la planilla en el proceso de digitación. Esa es la duda que a mí me genera, porque debería ser relativamente fácil saber quiénes fueron las personas que incorporaron información que no correspondía a las planillas, porque lo que ahí vimos fue que la planilla entregaba una información y que lo que se digitó no correspondía a la planilla. Entonces esa es la duda que me queda al final. ¿Puedo responder, presidente, esa duda por su intermedio? Sí, sabemos quiénes son, senador. El sistema deja trazado perfecto quién va interviniendo. Lo que pasa en esto es que yo no quiero poner responsabilidades hasta que las investigaciones las identifiquen, pero yo sí sé exactamente quién y en qué momento intervino en el sistema. Sí. Y no es una persona, son varios. Presidente, dos temas que me interesa dejar claro. Primero, yo dije, y lo revisé porque lo tenía escrito, yo lo que he dicho es que son juniors, no he dicho que no sepan o que no estén calificados. Son juniors y en un caso es la información que tenemos. Puede que haya más personas, usted ha dicho que son más. En uno de los casos está contratado en horario. Desde el punto de vista de las responsabilidades, no es un tema, déjeme terminar, no es un tema menor, sobre todo si se va a concluir, de acuerdo a lo que uno le escucha al director, de que aquí hay derechamente manipulación y obviamente hay responsabilidades respecto de los que intervinieron en los datos, no los que hacen auditoría. Pero si finalmente se concluyera que no es así, obviamente el tema es ¿qué responsabilidad tiene? De acuerdo a nuestra normativa, ninguna. Y son temas que obviamente a nosotros nos preocupan por todo lo que hemos discutido respecto del INE, sus competencias, sus facultades, el equipo que debe tener, etcétera. Y ahí me paso a lo segundo. El ministro dice, el gobierno está preocupado de este tema, le ha dado urgencia al INE, ha presentado indicaciones en marzo, precisar que en marzo del 2019, presidente, y está desde marzo del 2018 en comisión de Hacienda. Desde esta comisión a la comisión de Hacienda, insisto, no me hago cargo del resto porque nosotros ni siquiera lo vimos ese proyecto, nosotros los que estamos aquí sentados en esta mesa. Entonces, no es un tema menor porque cuando uno escucha al director y lo que él está haciendo, muchas de esas cosas las podría hacer con más autonomía, con más fuerza, si tuviéramos legislado ese INE. Y a la fecha no hemos demorado, más allá de todo lo que se diga. Con eso, y no es culpa nuestra, obviamente, en esta comisión al menos, y no es culpa, obviamente, del director, porque no le corresponde a él legislar. Gracias, presidente. No, muy breve, solamente agregar a lo que está diciendo la senadora, en el sentido, por su intermedio, presidente, que el proyecto está desde el 2013, senadora, y por lo tanto el hecho no es menor que nosotros le hayamos mandado las indicaciones, le hayamos puesto urgencia, porque estamos efectivamente, por primera vez, dándole la urgencia que requiere. Presidente, ¿puedo comentarle a la senadora una cosa cortita? Porque yo comparto, senadora, con usted plenamente que el tema de los honorarios no es un buen sistema. Para mí es clarísimo y en el INE hemos pasado a contrata en el año 2018 cerca de 320 personas y es mi objetivo cerrar tenemos 276 hoy día a honorario, es llegar cercano a 0 a fin de este año. En ese caso concreto de la persona involucrada, el problema es, pero se va a resolver muy pronto, que no es chileno y su título de pregrado tiene que ser validado en Chile y en ese proceso está en este minuto. Tiene un máster en una universidad internacional, pero el pregrado es fuera de Chile, entonces no podemos contratarlo en contrata todavía. Pero yo comparto 100% que el sistema de honorarios debe ser usado para lo que de verdad se creó, es decir, trabajos transitorios. Muchas gracias. Solo progresar sobre el tratamiento de los precios que están fuera de rango, a propósito del 201, para que precisara el director cuál es la metodología que se utiliza.
Presidente, por su intermedio. La campana ya se cayó la campana. Muy breve, muy breve. Hay outliers, por ejemplo, mal tomado, fuera de rango, se saca. ¿Ya? O no hay, como explicó la senadora, no hay, porque el producto ya no existe, desapareció, va a aparecer mañana. Ahí se aplica. La explicación clave, la senadora la dio antes. No está, se imputa. Si está y está bien tomado, no se puede imputar. Cumplido el objeto de la sesión, se acabó.